humilde soy. Todo a historias que inspiran, llenan de emoción. Seguimos, crecemos, unidos en voz. Todo es posible si hay corazón. Aquí estoy con fuerza y pasión. Contamos historias que mueven al sol. Aquí estamos a esta hora de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Siempre es una alegría poder darle ese abrazo de ánimo, de fuerza, de optimismo, de buena voluntad, de poder seguir avanzando, seguir adelante, que no tenemos que claudicar con sueños, con propósitos, con energía, con fuerza, con fe, con esperanza, ¿verdad? Que eso nos da el motor para avanzar, que eso es muy importante. Y bueno, hoy, como te decía, querido Eduardo, tenemos a alguien que viene a contarnos, que no es de Bolivia, pero sí que ha hecho muchísimas cosas, que hemos visto mucha producción de él. Arturo Allen, de hecho, es director de Canción Films y una de las voces más influyentes del cine cristiano en América Latina. Con más de 70 videoclips, cortometrajes y largometrajes en su haber, de hecho, Allen ha sido clave en llevar el mensaje de la fe a través del arte audiovisual. Él ahora está con nosotros y le damos una cordialísima bienvenida. Arturo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento. Ya tenía prácticamente 15 años de no estar en Bolivia. 15 años. 15 años. Wow. Así que me estoy encontrando con una Santa Cruz completamente distinta a la Por que yo había Dios. visto hace 15 años. Claro que sí. Pero muy contento, tengo gente muy linda a la que quiero mucho acá, así que feliz, contento. Qué bueno. 15, bueno, y ese 15 años, ¿qué viniste a hacer acá a Bolivia? Hace 15 años justamente estábamos presentando la primera película que producimos y fue precisamente con la que nace Canción Films. La película Poema de Salvación. Es una historia basada en la vida de Pablo Olivares, el cantante argentino. Entonces la estrenamos hace 15 años y bueno, ahora estamos de regreso presentando nuestra segunda producción propia. Qué belleza, que se llama Nosotros los de la Fe, que Así vamos es. a conversar en instantes. Pero Arturo, ¿por qué hacer canciones, por qué hacer, mejor dicho, películas cristianas? ¿Qué te mueve a hacer esto? Claro, bueno, varias cosas. La primera es que para mí en lo personal siento que es muy importante que podamos tener entretenimiento sano de valores que promueva la fe. Y creo que también habemos millones de personas que nos gusta ver este tipo de contenido, tener una alternativa. Claro. Entonces eso, por un lado, siento que hay una gran necesidad de personas que quieren ver este tipo de contenido. Y por otro lado, pues también, obviamente, por ejemplo, en el caso de esta película que tuve la bendición, el privilegio de escribir, pues es un reflejo de lo que yo veo, de experiencias, de vivencias. Es algo pues muy natural porque es lo que he vivido en tantos años, ¿no? Entonces el plasmarlo a través de la escritura y después llevarlo a una película, pues me encanta, como profesionalmente me llena muchísimo, ¿no? Qué interesante. Ahora, si tienes alguna consulta adelante, Edu, yo voy a estar conversando porque hay muchas preguntas que tengo que hacerle a Arturo, pero dale, por favor. La película es cristiana, ¿no? Así es. Sí. El hecho que sea cristiana, ¿la vuelve menos comercial? ¿Qué opina, según en su experiencia, la primera película? Claro, obviamente al ser una película cristiana va dirigida a un nicho específico, entonces sí la vuelve menos comercial, no se está desde la parte creativa, desde que se está haciendo, no estamos pensando necesariamente en las cosas comerciales, ¿no? El buscar X o Z cosas para cumplir con ciertos requisitos comerciales y todo, ¿no? Se enfoca mucho más en la historia, en el mensaje. No, claro, como una curiosidad, como un dato. Claro. Como un dato para... Sí. Bien. Aunque esta tiene algo que es muy diferente a cualquier otra película cristiana, porque es una comedia. Normalmente el cine cristiano tiende a ser drama en su mayoría. Claro. Pero en esta vez quisimos experimentar con algo diferente y hacer una comedia. Lo que la hace también distinta es que toda la comedia gira en torno a una familia cristiana. Entonces eso la hace también un poco controversial, aún dentro de la misma por supuesto. gente cristiana, porque estamos riéndonos, autocriticándonos, haciendo una introspección, y con la comedia se vuelve también muy divertido, pero también al mismo tiempo hay una línea, ¿no? Que es claro, por supuesto. Que es muy Mira, finita. vamos a seguir conversando de la película, pero antes de conversar específicamente de esta Nosotros los de la Fe, que es una comedia cristiana, háblame de tu historia. ¿Por qué haces películas cristianas? Es decir,
¿Cómo llegas a de repente hacer ese clic con algo que estás haciendo, estás construyendo y estás escribiendo además? ¿Qué pasó en tu vida para que elijas este camino? Claro. Bueno, mi vida en sus principios no tenía nada que ver con el cine. Yo nazco en la Ciudad de México, crezco allá y empiezo a hacer gimnasia olímpica. Y la gimnasia olímpica prácticamente es mi vida, mi todo. Se viene una oportunidad muy grande para irnos a un intercambio deportivo a la Unión Soviética y yo en ese entonces estoy en la preparatoria. Para poder ir en este intercambio yo tenía que pasar prácticamente casi todo el día entrenando, así que dejo la escuela sin que mi papá se entere. Que fue súper difícil porque aparte era una escuela muy cara que él estaba pagando. Claro. Pero esa era mi pasión. En el inter de todo esto sucede algo y es de que nosotros no éramos una familia religiosa ni mucho menos, pero en este momento mi mamá pasa por una situación muy difícil. Unas personas le hablan acerca de Dios, de tener una relación personal con Dios. Perfecto. Ella lo abraza junto con mis hermanos, pero yo estoy muy distante, o sea, a mí esto no me interesaba. No te hizo el clic ese momento. No, mi mundo era la gimnasia olímpica. Yeah. Y yo me acuerdo que yo tenía largas conversaciones con mi mamá al respecto, ¿no? Ella continuamente me hablaba de la palabra, de la importancia, de la espiritualidad. Y yo le decía, mamá, yo no necesito nada de eso, yo estoy pasando el mejor momento de mi vida. Claro, a mis 16, 17 años, obvio, por supuesto. Estoy yo en el equipo de la Universidad de México, a punto de irme a un intercambio cultural. Tengo un pequeño negocio en un centro comercial con el que nos está yendo muy bien. Tengo un grupo de amigos con el que hemos crecido y entrenamos juntos. Llevo 2 años con mi novia. O sea, yo no sentía que me faltaba nada. Estaba tu vida perfecta. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, pero yo me sentaba y escuchaba a mi mamá. Siempre, mi mamá y yo todavía habíamos tenido una relación muy especial y me sentaba y le escuchaba y hablaba por horas y horas y horas. Y yo, Dios mío, por favor. Bueno, la cosa es de que me voy a Praga, donde tenemos el intercambio deportivo, y estoy yo entrenando con estos atletas, o sea, que yo admiraba. O sea, yo tenía póster de estos campeones olímpicos de gimnasia en mi cuarto, ¿no? Y de momento estamos entrenando con ellos, yo estaba realizado. Y bueno, los fines de semana nos íbamos a tomar cerveza y todo eso y platicábamos. Ya después de que ellos echaban 2 que 3 cervecitas, empezaban a abrirse y empezaban a hablar de todas sus insatisfacciones, el vacío tan grande en sus vidas, en fin, todas estas cosas. Claro, mucho tenía que ver con la opresión del sistema que estaban viviendo, pero también a pesar de ser campeones mundiales, de muchas cosas que carecían, aunque tenían la fama y tenían los privilegios, porque obviamente al ser un deportista en aquella época tenías muchos privilegios que las demás personas no tenían, ¿no? Entonces, claro, para mí eso fue un shock, porque yo decía, ¿cómo es posible que tú, que eres todo lo que yo quiero ser, me digas que me esperan entonces? Tienes todo eso ahí adentro. ¿Qué me espera? Y yo me acuerdo, y bueno, yo los veía tan mal porque no, o sea, eran pláticas, y claro, ya con las cervecitas, pues entonces se ponían a llorar, o sea, estaban llorando, o sea, de lo mal que se sentían, de lo deprimidos. Y yo me acuerdo que lo único que se venían a mi mente eran estas palabras y estos textos bíblicos que mi mamá me había dicho a mí. ¡Wow! ¡Qué locura! Y entonces yo, en ese anhelo de querer darles alguna palabra o sea, yo tenía 16, 17 años, tampoco era que tuviera un mundo muy extenso, ni mucha experiencia. Entonces lo que yo les decía eran esas palabras que me decía mi mamá. Regreso yo a México y claro, regresó con un conflicto existencial de aquello. Ay, ¿no? mi vida, me muero. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiero hacer? Claro. Y entonces, en ese momento, yo me acuerdo que yo hice una oración muy personal y le dije, bueno, Dios, si realmente esto es para mí, si realmente tú me estás hablando, como dice mi mamá, y esto es la pieza que hace falta, y esto es lo que... Entonces, háblame, pero claro, de una manera personal que yo lo entienda. O sea, quiero algo, yo sé que no vas a bajar con una voz audible, pero sí necesito algo que yo entienda que esto realmente es el camino. Porque yo estaba pasando en un momento crítico, yo estaba a punto de irme a Rumania
tenía posibilidades de obtener una beca para irme a estudiar allá. Mira. Implicaba un cambio radical Claro. de vida y todo, ¿no? Entonces, después de que yo hago esa oración, o que tengo esa plática con Dios, en las siguientes 2 semanas, número 1, tenemos una pelea a muerte ¿Con tu novia? con mi novia y con mis amigos. Se Ay, rompió mira. todo el grupo. Ya. Después nos llega una notificación de que el centro comercial, en donde tenemos el pequeño negocio, lo van a remodelar, por lo que tenemos que cerrar. Ya. Me llega también la negación de la beca A para irme a Rumania. estudiar a Rumania, y entrenando, haciendo un ejercicio en piso, en la gimnasia, me desgarro los ligamentos de las 2 rodillas. Todo en cuestión de 2 semanas. Ay, me Del muero. día que yo hice eso. Entonces, cuando paro y veo todo lo que pasó, yo entendí, para mí, yo no me enojé, no le reclamé a Dios, porque yo entendí que lo que me estaba diciendo era que todas esas cosas con las que yo sentía que hacían que mi vida Tenga fuera sentido. perfecta y Exacto. que tuviera todo, no eran nada y que podían desaparecer en 2 semanas. Claro. Entonces, en ese momento hago un cambio totalmente, empiezo a asistir a la iglesia donde estaba yendo mi mamá, empiezo a conocer, a buscar, a estudiar, o sea, un hambre enorme de saber, bueno, quién es este Dios, ¿no? Claro. Y me voy a un campamento a El Salvador, perdón, a un campamento juvenil a Guatemala. Ya. De ahí conozco unas personas, me invitan a El Salvador y entonces me voy a estudiar a un seminario a El Salvador. Y entonces mi vida toma un giro completamente distinto. Cuando estoy en El Salvador, me regalan unos discos, uno de una cantante, Amy Grant, y uno de una cantante que se llama Debbie Boone. Yo los escucho y me impacta esta música, pero increíble. Bárbara Emigrant, sí. En aquella época no había mucha música cristiana. La Ya. música cristiana y en español era muy poca, y en ritmos que yo como joven de clase media en México no escuchábamos. Claro. En aquel entonces los jóvenes de nivel clase media no escuchábamos música en español, ni mucho menos música popular. Claro. Estábamos acostumbrados a escuchar la música en inglés. Entonces, cuando me llega esta música en inglés, Cristiana. en ritmo cristiana, ¡wow! Entonces, en mi locura, digo, es que esta música la tenemos que traer a México. Así que escribo a estas compañías en los Estados Unidos. Una de ellas era Word Records y la otra era Sparrow Records, una está en California y una en Texas. Y me comunico con ellos. En aquel entonces, estamos hablando antes del internet, antes del fax. Claro, ahí me muero. Tenía un tío que trabajaba en la W, que es una estación muy reconocida en México, que ellos tenían Telex, así que me dijo, Arturo, les Claro, por el Telex, por así el que Telex. íbamos y les mandamos un Telex. Me contestan, y unos nunca me contestaron, pero los otros sí. Ya. Y Ted Blaymeyer, que era el vicepresidente internacional de Word Records, la compañía que estaba en Waco, Texas, me contesta y me dice que vaya, que platiquemos. Así que hablé con mi mamá. Mi mamá toda la vida ha sido un gran apoyo Ay, qué en bello. todas nuestras locuras. Qué bello. Así que le dije, mamá, necesito tu American Express porque necesito comprar un boleto para ir a Waco, Texas. Vuelo a Waco, Texas. Imagínate, yo tenía 19 años. 19 años, me muero. Llego, estamos en el aeropuerto y no había Facebook, yo no sabía, era la época en que hacer una llamada era prohibitiva. Claro. Así que bueno, estoy ahí esperando y de momento se me acerca un señor y me dice, ¿tú eres Arturo Allen? Así con cara de, ¿y dónde está tu papá? Y le digo, Eres el "Sí, pequeño yo soy". Arturo. Entonces, me dice, ¿dónde te vas a quedar? No, pues no sé, me ayudas a conseguir un hotel. Dice, no, quédate en mi casa. Así que me quedé en su casa, conviví toda esa semana con su esposa y todo. Y al terminar esa semana, me acuerdo que antes de llevarme al aeropuerto pasamos por la oficina y me dice, mira Arturo, aquí está el contrato. Llegando a México, chécalo con tus abogados. Wow. Y si les interesa y todo eso, fírmalo y nos vemos en 2 semanas en Arizona para la conferencia de ventas. Entonces, para mí eso fue increíble. O sea, a mis 19 años tener un contrato de distribución para Word Records. Word era la compañía Imagínate, en más México. grande del mundo en aquel entonces. Y bueno, así es como nació Piedra Angular, que fue la empresa familiar que fundamos, distribuidora de música. Ah, mira. Entonces, claro, yo sé que me preguntaste en cuanto empecé con el cine, pero empecé con ¿Con esto de música? la música,
Después, por la misma relación con las compañías, me invitan a Estados Unidos para fundar un sello hispano, así que me mudo a Nashville, trabajo allá con ellos 6 años y después me invitan a Miami a trabajar con otro sello y bueno, estoy a cargo de otro sello, Vida Music, que en ese momento se convierte también en el sello más grande de música cristiana en español. Wow. Estando yo en Miami con los cantantes, yo estaba bueno, a cargo del label, hacía también mucho lo que es A&R, que es toda la relación con los cantantes. Entonces, claro, era la época en la que empezaba todo este fervor de los videos musicales. Entonces todos querían hacer videos musicales y yo, pero ¿para qué vamos a invertir en videos musicales si no tenemos en dónde ponerlos? Esto fue antes de YouTube, por supuesto. Claro. Las únicas maneras de exhibir un video musical era a través de MTV o VH1 y jamás iban a poner un video de música cristiana en español. Claro. Pero bueno, era tanta la insistencia, se abrió una oportunidad. Yo voy en un viaje misionero a Rusia y allá se abre la oportunidad, conozco a un productor y a un director de fotografía y entonces armamos y en el 2002 viajo con 5 cantantes muy reconocidos latinos a San Petersburgo a filmar videoclips de música cristiana. ¿Y quiénes eran esos cantantes? Era Marcos Vidal. Marcos Vidal, amo la música de Marcos Vidal, la amo, en serio. Sí, Marcos Vidal fue Roberto Orellana, Funky, María del Sol y Michael Rodríguez. Wow. Entonces hacemos los primeros 5 videos y bueno, con el paso de los años acabamos haciendo más de 70 videos y 4 cortometrajes. Uno de los 4 cortometrajes que y ahí empecé yo a involucrarme ya de manera más creativa, porque al ser el director del sello, mi trabajo era en su mayoría administrativo, era muy poco creativo. Claro, por supuesto. En los planes de marketing, pero yo quería hacer algo más creativo. Claro, por supuesto. Entonces con los videos me da la oportunidad de empezar a escribir, de empezar a producir, y tenemos la oportunidad de hacer un cortometraje que se llama Bandera Blanca, del cual varias escenas de ese cortometraje utilizamos en el video de Sueño de Morir de Alex Campos. Y yo hago un pequeño papel en este corto y en ese video. Entonces lo que sucede es que cuando yo empiezo a bajar como director del sello, antes la gente ni me reconocía, no sabía quién era, porque había estado atrás de en bambalinas. Exacto, pero por primera vez la gente me empieza a reconocer. Y cuando yo empiezo a tener contacto con la gente, que la gente me empieza a decir, oye, es que ese video tocó mi vida, es que ese video en la iglesia lo utilizamos para esto. O sea, como que me abrió una dimensión enorme del alcance tan grande que estaba teniendo eso que estábamos haciendo. Y eso me sacudió enorme y dije, es que esto es lo que yo quiero hacer. Estábamos haciendo esos videos y me tocó hacer 2 videos, uno con Marcos Witt y otro con Cualo Zamorano. Marcos Witt, wow. De una canción que se llama Poema de Salvación, que fue escrita por Matt McPherson. Es un empresario muy exitoso norteamericano que escribió un poema y después lo hizo canción y la han grabado en más de 100 idiomas. Y platicando, bueno, hicimos esos videos y le encantan al grado tal que me dice, oye Arturo, ¿no estás pensando en hacer un largometraje? Y le digo, bueno, Matt, pensar, soñar, eso sí, eso sin lugar a dudas. Por supuesto. ¿No? Pero no tengo ningún plan. Me dice, cuando tengas un guión, ven y habla conmigo. Y entonces escribimos el guión de Poema de Salvación, se lo llevé, se lo presenté, le gustó y así fue como empezamos y grabamos Poema de Salvación en Argentina. Y así es como entro al mundo del cine sin haber estudiado cine. Entonces eso totalmente empírico. Claro, lo que yo hice fue rodearme de gente con mucha experiencia. Correcto, y ahí uno aprende muchísimo, por supuesto. Muchísimo. Entonces estuve trabajando con Boris Didinov, que era el director, con Alexander Batalev, que hacían toda la dirección de fotografía. Y claro, yo tenía oportunidad cuando empecé a escribir videos y todo eso, empecé a tomar cursos. Entonces estuve en Los Ángeles, estuve en Nueva York tomando cursos de guionismo y eso me ayudó muchísimo a empezar a desarrollar. Qué hermoso. Todo eso, ¿no? Oye Arturo, pero en toda tu trayectoria, en todo tu caminar, ¿qué personas has conocido que han influenciado e impactado en tu vida? Mencióname, mira, de todo lo que has hablado de Marcos Vidal, has hablado de Marcos Witt,
has hablado de varias personas, pero de las que conociste, contame algunas que hayan sido de Claro, impacto. yo creo que indudablemente una de las personas de mayor impacto, influencia y a quien admiro y respeto muchísimo es a Marcos Witt. Sí. Muchísimo. Bueno, Marcos y yo nos conocimos desde que yo empecé con Piedra Angular. Wow. ¿Conoces a Marcos Witt, Edu? Sí, sí, ¿Ah, sí? lo ubico. Eduardo, Lo sigo, lo escucho mucho. Claro, Ah, Eduardo escucha música cristiana. Me gusta mucho. De hecho. Sí, Bueno. Marcos, bueno, Me gusta también la de hay un Valverde, ¿Cuál? Martín Valverde. Martín Valverde, esa también. ¿En serio? Sí, Oye, escucho me hace muy varias. bien esa. Claro, Sí. con Martín también tuvimos Cristín de oportunidad. Clario. Cristín de Clario. Esa también, es linda esa música. Ah, mira, qué lindo. Me pongo a trabajar con esa música, ¿verdad? Es muy ¿En bonita. serio? Bueno, seguime contando. Entonces Marcos fue muy importante, muy influyente. Y hasta el día de hoy. De hecho, es uno de mis mejores amigos. Qué bello. Y nuestra relación ha sido muy interesante a lo largo de todos los años, porque cuando yo conocí a Marcos, él era muy conservador y cuadrado en ciertas cosas, ¿no? O sea, más cerrado. Tenía algunas, a pesar de que estaba generando todo un movimiento en cuanto a la alabanza y la adoración y todo que no existía, Claro, pero también su por forma de ver otras supuesto. cosas eran muy cuadradas y yo era más abierto en esas cosas, ¿no? Entonces siempre teníamos muchas discusiones y opiniones muy diferentes, ¿no? Pero a pesar de todo eso, al tiempo y al paso de los años, yo he encontrado en Marcos no solamente un gran amigo, pero es una persona súper fiel, es muy sabio, Ya. siempre dispuesto a ayudar y admiro de él su sensibilidad. O sea, Marcos Witt es súper conocido, es un concierto de él, hay Conocido. miles de personas. Por supuesto. Y él es de las personas que se queda y escucha a cada persona. Si tú estás hablando con él, aunque tenga 1000 gentes por acá gritándole y todo eso, él tiene la atención en lo que tú le estás diciendo. Oye, qué genial. Un montón de cosas así. Y lo he visto hacer cosas que nadie sabe de cómo él ve una necesidad en una persona. Ah, mira. Y cómo ayuda y Qué apoya increíble. y la gente ni sabe, ¿no? Claro. Del corazón tan Hay grande. mucho de la talla, no sé si de la talla decir, o en ese temporada que uno conoció a Marcos Witt está Danilo Montero, ¿no? Marco Barrientos también, está Jesús Adirán Romero también, ¿no es cierto? Ese también Sí. muy bueno. ¿Conoces, Sí. no? Sí, Mi sí, universo. Es- Sí. su tema ese muy Ahí bueno, nuestro sí. realizador se está durmiendo, por favor, con la música. Decirle, por favor, con la música, si podemos poner un poquito de esas canciones que estamos hablando de gente que conocemos, un poquito, porque de repente el señor de Brunet. Facebook nos puede- Brunet. Marco Brunet. Marcos Marco Brunet, Brunet, otro también. no, tantas canciones. Ahora, Arturo, en tu vida, ¿cómo has crecido como ser humano? Haciendo todo lo que, o sea, un poco de repente enfrentándote a la fama también, Ujú. al dinero también, porque uno se enfrenta a eso. Claro. ¿Cómo enfrentar o cómo concibes tu vida ahora? Yo creo que ahorita una de lo que me he estado enfrentando mucho, y quizás es una de las cosas con las que llevo años trabajando, Ya, tiene que ver que cuando, por ejemplo en mi caso, cuando yo encontré en Dios esta verdad que cambió mi vida, yo abracé todo esto y empecé a tener, empecé a formar principios, barreras, o sea, cosas, principios, leyes, cosas conforme a las que yo iba Claro. viviendo. Y entonces empecé a emitir juicios, empecé a juzgar todo en base a este nuevo sistema Claro. de valores que yo estaba adquiriendo. Y conforme va pasando el tiempo, muchas de esas cosas van cambiando, no porque Dios cambie, no porque la Biblia, la palabra de Dios cambie, porque Ya. Dios es inmutable y la palabra también, pero mis percepciones, los cambios, el ir conociendo diferentes personas, diferentes denominaciones, diferentes religiones, van cambiando muchas veces Ujú. las cosas y la manera de ver el mundo. claro. Y eso lo que ha hecho en mí me ha traído una concientización muy importante de
lo que es el respetar y amar a la gente que piensa diferente a ti. Bien. Porque normalmente, y esto fue algo que me pasó cuando yo encontré esto, yo empecé, juzgué y determiné que las cosas eran así, y cualquier persona que no entraba dentro de estos parámetros estaba mal. Era como decimos acá, caballo cochero. ¿no? Correcto. Así. Y es muy común, y es una cuestión lógica, porque si tú de momento te das cuenta de que la lactosa te cae mal, por decir algo, es una tontería, pero pues entonces le vas a decir a todo el mundo, oye, no tomes eso porque mira, pero es todo en base a tu experiencia, y lo recomiendas. No, mira, es que yo perdí peso porque... Y está, o sea, bien, tiene una lógica porque está fundamentada en una experiencia personal, en un beneficio que quieres compartir, o sea, las intenciones son buenas. Claro, por supuesto. Pero cuando de momento si tú decides seguir tomando la leche normal y entonces ya te estoy yo juzgando a ti porque no estás tomando la leche correcta, que lo hacemos todos inconscientemente, nos lleva a comenzar a dividir y a juzgar a las personas. Y eso, en lugar de unirnos, nos empieza a separar. Total. Y siento que ese es y bueno, obviamente tiene que ver mucho con lo que hemos estado haciendo, con la película, con todo eso, ¿no? Pero esa es una de las cosas con las que más estoy tratando de ser más consciente, en la importancia de amar y respetar a la gente como son, quienes son, sin que, aunque no piensen igual que yo, aunque no crean igual que yo. Que a lo mejor suena muy cotidiano, pero o sea, es un reto, porque normalmente acabamos con la gente que piensa como nosotros y todo, y es verdad, sí, por supuesto, más empatía, más tolerancia, más escuchar que juzgar, ¿no es cierto? Correcto. Creo que va por ahí. Hablemos de tu película. Nosotros los de la fe, me gustó la pregunta de Eduardo. Eduardo, obviamente, el rol de Eduardo aquí en el programa es justamente hablar de plata, porque él sabe mucho. Por eso te preguntó eso. Ahora, claro, es que su cabeza está... No, una curiosidad. No, pero es bueno, porque ese es tu rol en realidad. Los TikTok de Eduardo le ayuda a la gente a cómo ganar plata, pues, ¿no? Claro. Entonces, si necesitas un consejo... Perfecto. Y yo necesito consejos porque he tomado decisiones no muy sabias. Ahí está Eduardo. Pero háblanos de esta película. No quiero, lo que acabas de decir es importante, o sea, no vamos a decir tiene que ir la gente cristiana a ver esta película. ¿Por qué tendría que ir la gente de diferente fe, religión, no sé? Me imagino que es porque queremos invitarlos a todos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, cuando desde el momento en el que estábamos haciendo la película, queríamos hacer algo que fuera para que todo el mundo la pudiera disfrutar. Claro, por supuesto. Por ejemplo, cuando yo voy a ver una película sobre una familia judía en el Holocausto, voy a ver una película sobre pues, con personajes musulmanes. Claro. Yo puedo ver la película y entender su cultura, sus principios, su fe, y lo puedo ver, y a lo mejor hay cosas que me gustan, a lo mejor hay cosas con las que estoy de acuerdo, pero lo puedo disfrutar y puedo sacar cosas positivas para mí. Normalmente las películas cristianas tienen siempre un ángulo lo que nosotros llamamos evangelístico, o con una tendencia a compartir este mensaje que hace que la gente sienta que uno lo está tratando de convencer o de llevar a esa creencia, ¿no? Sí, correcto. Entonces, eso era algo que yo no quería que fuera la percepción que tienen nosotros de la fe. Quisiera que pudiera ser una película que la gente que la fuera a ver, la pudiera ver como la situación que vive esta familia a través del tiempo. Bueno. Y que pudieran entender el por qué cristianos como yo y como mucha gente vivimos, hacemos cosas, pero también que fuera una película vulnerable. Claro. Normalmente, somos seres humanos. Exacto. Normalmente en las películas cristianas, por lo general, vemos a la persona que pasa por todo y de momento encuentra y le cambia la vida, y los buenos y los malos están como que muy claro, y los cristianos siempre son los perfectos que no cometen errores, etcétera, ¿no? Son como muchos de esos clichés. Claro, entonces quisimos romper con todos esos clichés, hacer algo comedia, porque obviamente en comedia es mucho más fácil expresar muchas cosas que son difíciles y jugar con toda esa dinámica, pero al mismo tiempo, al ser claramente la vida de una familia cristiana evangélica, pues entonces podemos ver cómo esta familia, con el paso de 20 años, todas las cosas que muchas iglesias evangélicas por las que estas iglesias han pasado en estos años. Entonces, la gente que lleva muchos años
asistiendo a una iglesia se va a identificar con todas las Qué cosas belleza, que va pasando. claro, total. Y en comedia pues nos dan risa, no podemos reírnos de todas estas cosas que si yo te dijera las cosas que yo creía hace 20 años, aún dentro de mi misma fe, y que hacía o como juzgaba, muchas cosas son para dar risa y para dar pena también. Ya, buenísimo. ¿Algo más querés, No, Eduardo? ¿Vas a ir a la película? Sí, Este- sí, sí, este vamos a ir. 15 de mayo, ¿verdad? Correcto. 15 de mayo es el estreno. ¿Dónde se va a estrenar? Se va a estrenar, bueno, en cines en todo el país. En todo el país, Exactamente. correcto. Bueno, Y bueno, es una de las cosas que hemos tratado de hacer a los años es llevar el cine cristiano a las salas de cine, ¿no? Que es algo difícil claro. de hacer, pero que gracias a Dios se han abierto las puertas y bueno, tenemos la oportunidad de... Qué bueno. Nos alegra, Arturo, de verdad, con toda esta movida cinéfila. A mí me encanta el cine, a propósito, así A que mí también. buenísimo. Bueno, ¿cuál es tu próximo desafío? Háblame de tus desafíos y de tus sueños también. Claro. Ahorita estoy en un momento interesante. El feedback que hemos obtenido de nosotros los de la fe ha sido extraordinario. Tiene su aspecto controversial, entonces te puedo decir que el 80% de la gente le encanta la película, pero también tenemos un porcentaje que no les gusta Claro, mucho. que no les cuadró. Como en todo, que no les Sí. cuadró, correcto, Ajá. ¿no? Pero algo que me animan mucho, me piden mucho es el hacer una segunda parte o una serie. Ah, Y está bonito. Sí, y entonces es algo que me encantaría hacer. Cuando escribimos la película la escribimos como si fuera una serie con esa estructura Claro, de de que muchos, tome continuo. exacto, de muchos giros, de Para muchos continuar. personajes, Ya. de todas estas cosas. Entonces por eso es que la gente como que lo relaciona con una serie, ¿no? Qué bien. Entonces eso me encantaría hacer. Ahorita hay otro proyecto muy interesante que estamos por estrenar para septiembre, Ya. y es una película en 2D animada que ¡Ay, qué trabajamos. bello! Sí, trabajamos con los animadores con los hermanos Bancroft, que fueron los que han hecho películas como Mulan y otros éxitos ¡Qué de belleza! Disney. Se hizo en 2D, no es animación clásica 2D, no 3D, y es sobre la vida de Jesús, pero también con una perspectiva muy distinta. Qué bien. En esta película vemos a Juan, que es el apóstol más joven, pero lo vemos como un niño, y es a través de él y sus aventuras de todo lo que está pasando, Ay, muy qué para el bonito. niño, muy divertido. Claro. Conocemos la historia de Jesús, ¿no? Qué belleza. Bueno, muchísimas cosas y muchas novedades vamos a tener, por cierto, de tu parte, por lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Arturo Allen, estamos hablando con director de Canción Films, que está con nosotros, y el 15 de mayo se va a estrenar Nosotros los de la Fe. Yo quiero agradecerte, Arturo, por tu tiempo, por contarnos esto. Saludo también aquí a Marquito del Arco, que está con nosotros, que además es un impulsor de que todos puedan conocer a través de repente este talento del arte, la película. Aquí hay una pregunta de un oyente, así rapidito la hago. Claro. ¿Por qué las películas cristianas no están en Netflix? Ok, sí están en Netflix, Sí están. algunas Sí. sí. Es importante saber que es el estudio directamente el que negocia por lo general perfecto. en qué plataforma van a quedar. Entonces, aunque nosotros como Canción Films a lo mejor hemos estrenado 25 películas, para buscar esas 25 películas a lo mejor van a estar en diferentes plataformas. Perfecto. Entonces hay que hacer una búsqueda individual. Pero sí, Netflix tiene varias películas, entre ellas, por ejemplo, casi todas las de los Kendrick, Cuarto de Guerra, Reto de Valientes, Marca Ese de Cuarto Vida. de Guerra la vi espectacular. Espectacular. Espectacular, muy linda, tenés que verla, Edu. Bueno, y también estuviste siendo parte de Sound of Freedom también, ¿no es cierto? Correcto, trabajamos con Angel Studios, que fue la Ya. compañía distribuidora, apoyamos en todo lo que fue la promoción para América Latina. Qué belleza. Así que sí, fue un privilegio trabajar y ser parte de ese proyecto. Qué hermoso. Arturo, qué lindo conocerte, qué linda tu Igualmente. historia, qué lindo lo que estás haciendo y qué bien que vengas a Bolivia después de 15 años. Sí, hay Así que hablar que con Marco aprovechar para que me más. traiga más seguido. Por favor, Marquito, que tiene que venir más seguido a hacer películas acá. Gracias. Al contrario, Muchas gracias. a ustedes. Bueno, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Yo aquí estoy